personas que nos visitan. Te doy gracias por la vida de Copi, Señor, que hoy la podemos ver de una manera muy diferente a la que hemos visto venir a la iglesia, y hoy te doy gracias por su vida. Bendice a su familia, bendice a su esposo, bendice a sus pequeñas, Señor, porque te lo pedimos y que tú nos guíes en esta palabra por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, y mira, ahí ya está el texto en la pantalla, y entonces vamos a leer estos dos versículos y de ahí vamos a empezar a sacar la idea de lo que hoy vamos a hablar en esta mañana. Entonces ya está el versículo 17. Dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Esta palabra que Jesús está diciendo a Pedro no es otra cosa, porque el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿No? Y bueno, pues unos dicen que Elías, otros dicen que alguno de los profetas, unos dicen que Juan el Bautista, y la intriga que el Señor tiene y les hace reaccionar a ellos, dice: pero ¿ustedes qué dicen acerca de mí? Y el Señor Jesús le va a declarar, dice, y el apóstol Pedro le va a decir: bueno, nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios viviente, ¿sí? El Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces esa palabra, ya ahora sí, ya entendemos sentido. Entonces dice: dichoso tú, hijo de Simón Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y fíjate, ¿quién se lo había revelado? Dios se lo había revelado a él para que él expresara esa situación. Y hoy vamos a ver acerca de nuestro fundamento, porque fíjate lo que dice el versículo 18, y de ahí vamos a partir también. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. Y entonces después le va a declarar que él es Pedro, ¿sí? Y sobre esa piedra va a edificar su iglesia. Y a veces pensamos nosotros que cada quien tiene un concepto a veces del Señor Jesucristo, o tiene un concepto de la iglesia. Y es muy válido porque, claro, de alguna u otra forma, todos fuimos formados, desde pequeños fuimos formados con una idea que se nos fue creando acerca de Dios, de Jesucristo, de la iglesia. Y a veces pensábamos nosotros que la iglesia era un lugar en donde se entraba y se hablaba bajito, ¿no? En donde no se hacía ruido, y íbamos y nosotros a buscar ahí la palabra de Dios. Pero nosotros, al ir descubriendo, nos damos cuenta que lejos de ser un lugar, ¿sabes qué es la iglesia, hermanos? Son un grupo de personas. Somos un grupo de personas. Y eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro. Y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Mira, él todavía, la iglesia todavía faltaba tiempo para que se formara. Y de hecho tú ni yo nacíamos. ¿Y qué crees? Nosotros, hoy tú y yo formamos parte de esta iglesia que el Señor Jesucristo hace 2000 años ya le había dicho a Pedro que iba a formar, ¿sí? Y iba a tener ciertas características. Y mira, y te voy a decir una cosa: es tan compleja la iglesia, tan compleja, que a veces causa incertidumbre, causa miedo, ¿sí? Causa decepción también acerca de la iglesia. Mira, yo a través del tiempo que tengo, y yo lo platicaba con mi hermano, la experiencia que a veces nos dan en las iglesias. Mira, hemos visto tanto creyente que a veces está desilusionado de la iglesia, está desilusionado del pastor, y a veces hasta de Dios y del Señor Jesucristo está desilusionado. Le han pasado tantas cosas, ha sufrido con tantas cosas. ¿Y qué crees? Que vive una persona desilusionada, y lejos de acercarse más a Dios, ¿sabes qué termina haciendo? ¿Qué termina haciendo? Yéndose. Porque ¿sabes qué? Le falta un fundamento. Y yo creo que lo que tú y yo tenemos que saber esta mañana, y lo que tú tienes que saber, es que Jesucristo te ama mucho, y que Jesucristo dio la vida por ti, y que Él es el fundamento para que tú y yo podamos permanecer en la iglesia, hermano. Porque yo te digo, mira, si tú eres nuevo creyente, si tienes poco tiempo, mira, vas a ver muchas cosas que tal vez te van a desilusionar, o va a llegar un momento en que tus problemas te van a alcanzar, los problemas familiares, tus problemas económicos, tus problemas con tus hijos, con la sociedad, con el gobierno, y vas a tener que decir: ¿sabes qué? Me voy mejor de la iglesia. Cuando yo creo que cuando tú y yo pasamos por dificultades o problemas, es cuando más nos debemos de acercar a Jesucristo. Porque los que ya tenemos tiempo, y eso es lo que también vamos a ver, porque fíjate la declaración de Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca,
Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. ¿Sí? Y las puertas de la muerte, que está hablando de la muerte, dice, no van a prevalecer sobre de ella. Y a veces, ¿sabes qué es lo que me anima a mí a seguir adelante? Bueno, porque yo veo creyentes que han abrazado la fe y que yo lo he dibujado, siempre lo he dibujado de esta manera, hermano. Mira, yo lo he dibujado que hay un momento en la vida del creyente cuando llega a la iglesia, que hay un momento, hay una línea del no retorno, en el cual tú y yo ya no podemos regresar atrás. ¿Sí? Podrán venir problemas, dificultades, pero va a llegar un momento en que yo ya no puedo regresar atrás. ¿Sí? Y hay alguien que no ha cruzado la línea porque cualquier cosa que le suceda en su vida, cualquier cosa que le pase en su vida, ¿sabes lo que va a hacer, hermano? Va a dejar la iglesia. Va a desistir de la fe, de su vida de oración, de su vida devocional, porque ha sido desilusionada. Pero ha sido desilusionada por las personas, ¿sí? Pero hay algo que yo te puedo decir, Jesucristo es fiel, siempre fiel. Nosotros siempre lo cantamos. Y mira, es como cuando nosotros lo hemos visto muchas veces en el ejemplo de Elías. Elías era un profeta de Dios, el gran profeta. Si se habla de los grandes profetas en el antiguo Israel, podría ser Elías. Pero llegó un momento él, un hombre de fe, que se desilusionó tanto que dijo, Señor, quítame la vida. Ya no quiero vivir. Y a veces así nos pasa a nosotros como cristianos, porque tenemos una idea equivocada a veces de la iglesia, hermanos. A veces, ¿qué pensamos que es la iglesia? Bueno, la iglesia es donde yo me reúno allá en culturas prehispánicas, ¿sí? Con un pequeño grupo, y a veces pensamos, ¿tú sabías que la iglesia es más grande? La iglesia es tan grande que no te la puedes imaginar, hermanos. Mira, ayer uno de mis hijos nos pagó unos boletos de hace un tiempo, me avisó de hace como 2 meses, que si queríamos ir a un concierto de un grupo cristiano. Y entonces yo le dije que sí, y ayer se llegó la fecha, y bueno, pues el Auditorio Nacional se llenó. ¿Te puedes imaginar el Auditorio Nacional? Y mira, y yo iba escéptico porque a veces la iglesia tan moderna hoy pensamos que la iglesia es reunir mucha gente y es un espectáculo donde es como un concierto. Y prácticamente eso fue. Pero algo de lo que me gustó ahí es que se predicaba la palabra de Dios en un momento y que muchas voces, una gran cantidad de voces que no nos conocíamos porque todos llegamos y nos veíamos así medio raros, ¿sí? Fíjate, nos veíamos medio raros todos así y a veces no nos hablábamos y hasta nos hacíamos así y nos veíamos extraños, ¿sí? Y luego para colmo a mí, cuando voy a esos lugares no me gusta estar junto a niños, porque cuando vas tú al cine, cuando me tocan los niños están platicando la película, no te la dejan ver. Y luego a veces son de esas cosas que el Señor te hace reflexionar. Y me puso 2 niños adelante, ¿y qué crees? Y 2 niños atrás. Sí, el Señor quiere mostrarme algo a mí, a eso, a través de ese concierto me vio. Pero ¿sabes algo que vibró dentro de mí? Es que todas esas voces, todo el auditorio le cantaba al Señor. Le cantaba al Señor. Y cuando se predicó la palabra, yo dije, Señor, sí, yo creo que esta es tu iglesia. Y yo no tengo entendido lo que es la iglesia, porque yo la iglesia que conozco es la de los domingos, y es un grupo pequeño, en el cual estamos tratando de hacer tu voluntad. Pero ¿sabes que la iglesia es tan grande? Y hoy me doy cuenta que el Señor es tan misericordioso y amoroso, que extiende sus brazos para que tú y yo podamos pensar que hay más creyentes, que en este domingo, hermanos, hay muchas iglesias que se están reuniendo, y que elevan y bendicen el nombre de nuestro Dios. Eso debe ser lo más maravilloso que te debe de suceder, hermanos. A mí algo que vibró, sí, en las alabanzas, muchas no me las sabía, nada más me supe una, creo, hermanos. Y un corito muy antiguo que cantaron, ¿no? Y entonces, son las únicas que me supe, pero algo que yo sí estaba vibrando, yo veía los rostros de la gente y que verdaderamente ponen su confianza en la roca. ¿Quién es la roca, hermanos? Jesucristo. Y mira, yo quiero llevarles a donde inicia la iglesia, porque ahora yo conozco que es una iglesia universal, en el cual el Señor está pendiente de la vida de cada uno. Él tiene el poder suficiente para saber que Él está preocupado por ti y por mí. ¿Tú tienes dificultades? ¿Tienes problemas? Yo creo que sí, todos en algún momento, todos en nuestras vidas tenemos miedos, preocupaciones, qué va a pasar del futuro, qué viene, y ya hay guerras en Medio Oriente, qué va a suceder, ¿sí? Hasta de hecho hoy amenazaron que van a bombardear Estados Unidos, ¿sí? Y todavía ponen en el Face, ponen el mapa de Estados Unidos y México, como están juntos, le piden que por favor no se vayan a equivocar y lo marcan en verde y le dicen, es aquí, para que no se vaya usted a equivocar, ¿sí?
Entonces, porque a veces tenemos miedos de la situación que viene, pero mira, ¿qué es lo que predicó Pedro? Y ese es ahí donde arranca la iglesia, fíjate, y ese es el fundamento, porque entonces tú y yo, ¿qué tenemos que creer acerca de la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que poner? Pues nuestra base a través en la fe y en la obra del Señor Jesucristo, y así como Pedro tenía la confianza en Jesucristo, tú y yo lo tenemos que tener en Él. Fíjate, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, y no lo vamos a leer todo, pero algo que sí me gusta es que vamos a ver palabras claves, hermanos, que tú y yo tenemos que entender para que nuestra vida pueda tener un fundamento. ¿Necesitamos fundamentos? Sí, fundamentos tú y yo los necesitamos. Y un fundamento es algo sólido, algo en lo cual tú y yo creemos, ¿sí? Porque también algo que yo me preguntaba, fíjate, cuando yo empecé como creyente, tal vez en mis primeros, o en mi primer año, en mi segundo año, yo me preguntaba, ¿verdaderamente estoy haciendo lo correcto? Yo abandoné una fe que anteriormente creía que me inculcaron mis padres, pero después abracé otra. Pero yo tenía una incertidumbre y tenía un miedo porque yo decía, verdaderamente lo que estoy ahora creyendo, ¿es lo correcto? Porque no sabía prácticamente muchas cosas de la Biblia. Pero algo que sí quería yo era conocer del Señor Jesús, pero no tenía mucho conocimiento de la palabra, entonces tenía incertidumbre. Y yo creo que hoy en estos tiempos, yo creo que ahora hay más incertidumbre porque ya hay más oferta religiosa. Hay más oferta religiosa. Y mira, y no me estoy refiriendo porque ahí éramos un grupo grande, no sé cuánto le cabe al auditorio, cuántos, pero algo que sí son más de 10,000 creo. ¿30,000? Como 30,000 personas estábamos ahí cantando al Señor. Y que claro, entre ese grupo, después nos encontramos a un grupo de hermanos que también fueron a ese concierto, y a mí me dio mucho gusto saber que aunque yo no los conozca, tienen ese mismo pensamiento acerca del Señor Jesucristo. Mira, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 22, 2:22. Y ahí es donde nace la iglesia, y este es el primer mensaje, oílo bien, este es el primer mensaje que se va a predicar, y que este mensaje, y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Porque acuérdate que le dijo el Señor Jesús a Pedro, sobre esta piedra, sí, sobre este fundamento tú y yo tenemos que edificarnos, ¿sí? Porque la iglesia ha pensado que edificar, bueno, pues sí, ¿te acuerdas qué piensan acerca de la iglesia? Que la iglesia es una estructura, un lugar en donde se tiene que construir, y eso se entiende como iglesia. Y la palabra de Dios más lo maneja, ¿sabes qué? Por corazones, por personas, por necesidades. Y eso es lo que el Señor Jesucristo, lo que Pedro va a predicar acerca de Jesucristo. Mira, si ya estás ahí, 2:22, dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Fíjate, está hablando al pueblo exclusivamente del pueblo de Israel, ¿sí? Eso está hablando a judíos que pensaban y que creían que nosotros hoy que estamos estudiando la palabra de Dios, fíjate, ¿qué pensaba el judío acerca de Dios y su relación con ellos? ¿Sabes qué? Ellos habían pensado que era un Dios para un solo pueblo, ¿sí? Y que Dios estaba solo en un solo lugar, y también era Dios para un solo linaje. ¿Te puedes imaginar esa idea que ellos tenían? Y sí, ¿cómo veían al gentil? Bueno, pues lo menospreciaban, decían, ¿sabes qué? Dios no tiene nada que ver con ellos, ¿sí? Porque son idólatras, incircuncisos, ¿sí? No saben de Dios, y en cambio así nos veían. Pero ahora la temática va a cambiar porque el Señor Jesucristo vino a la tierra, y fíjate lo que dice. ¿Y cuál es el primer mensaje? Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Y ellos lo vieron. Estamos hablando que han pasado unos meses de que el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Y mucha gente empezó a escuchar que Jesucristo había resucitado. Y entonces el primer mensaje que es mandado a la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer mensaje? Jesucristo hizo milagros entre la gente, que vivió con nosotros, habitó en nosotros, hizo grandes señales y milagros, ¿sí? Y ustedes lo sabían porque ustedes lo vieron. Y estoy seguro que muchos de ellos que estaban escuchando, ¿te acuerdas cuando alimentó a 5,000? ¿Por qué la gente lo seguía? ¿Por qué la gente lo seguía? ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que ellos comieron y ¿qué crees? Se saciaron. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Aquí tenemos nuestra minita.
Sí, de hecho el Señor Jesús les tiene que decir, ¿sabes qué? Ustedes no me siguen por lo que predico, si ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. Fíjate, ellos estaban pensando en lo material cuando el Señor Jesucristo ellos quería que pensaran en lo espiritual. Y versículo 23 dice versículo 24, perdón. Versículo 23. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios por medio de gente malvada. Y Él les va a decir, fíjate, ¿de qué los va a acusar? ¿Ustedes qué dice? Lo mataron. Porque probablemente muchos estaban ahí cuando Poncio Pilato les presentó a Barrabás y les presentó a Jesús. Y dice, pues ustedes escojan, aquí voy a liberar. ¿A quién escogieron? A Barrabás. Y después a Jesús, ¿qué hago con Jesucristo? Que dijo Pilato, ¿qué hago con Jesucristo? ¿Qué dijeron la mayoría de la gente? Crucifícale. Porque a veces así es la multitud de la gente, fíjate, la gente se deja llevar según las situaciones. En un momento estaban con Jesús porque los había alimentado, pero en otro momento ya estaban en contra de Jesús porque precisamente la presión de los líderes religiosos les decía, ¿sabes qué? Pide que a Jesucristo lo crucifiquen. Pero fíjate lo que nosotros leímos anterior, dice que ya de antemano Dios ya sabía que esto tenía que suceder. Esto ya estaba determinado. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera para que tú y yo viniéramos a Él y nos acercáramos a Él. Fíjate el mensaje. Dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librando de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte la mantuviera bajo su dominio. Fíjate, estamos hablando, aquí aparece, ya hemos visto 2 veces que la muerte no va a prevalecer sobre la iglesia. Y aquí nuevamente está hablando de que Jesucristo, ¿sabes qué? La muerte no lo pudo retener. Dice que el 3er día resucitó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que predicar? Este es nuestro fundamento. Como iglesia, nuestro fundamento es Jesucristo, que murió y resucitó. Y que hoy tú y yo tenemos acceso a la fe en el Señor Jesucristo. Este es nuestro fundamento. Esto es lo que tú y yo tenemos de creer. ¿Y por qué tenemos que creer? Porque hay una garantía. Porque las puertas de la muerte no van a prevalecer sobre ella. Este es el mensaje extraordinario en el cual, y mira, si quieres vamos a esta idea de la roca, de la piedra. Está en Mateo capítulo 4. A ver, vamos a Mateo capítulo 4. Es Mateo capítulo 7, hermanos. Mateo 7. ¿Por qué es necesario que tú y yo creamos en este fundamento que es Jesucristo, la piedra, la roca? Mateo capítulo 7, versículo 24. Va a empezar el Señor Jesucristo a darnos una imagen. Él va a extraer una imagen, ¿sí?, de una construcción en la cual tú y yo tenemos que saber que esta es la roca en la cual el Señor quiere que tú y yo confiemos. Fíjate lo que dice 7:24. Por tanto, ¿ya están ahí, hermanos? Sí, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El que oye la palabra de Dios y la practica, ¿cómo lo considera el Señor? ¿Cómo lo considera? Como un prudente. ¿Qué es un hombre prudente, hermanos? Sí, un hombre prudente, hermanos, es el que siempre está actuando, ¿sí?, según las circunstancias que viene, pero para un beneficio no solo propio, sino de su familia. Es prudente. Haz de cuenta, es una persona que trabaja para proveer con su familia, pero en cuanto él puede ahorrar. Eso es un hombre prudente, hermanos, ¿sí? Un hombre imprudente, hermanos, ¿qué hace? ¿Ahorra? ¿Provee para su familia? No. Fíjate, y nosotros cuando llegamos y ya tenemos largo tiempo en la vida de matrimonio, de casados, y tenemos hijos, nos damos cuenta que es necesario ahorrar. Yo eso lo aprendí ya después, cuando mis hijos crecieron. Yo necesito cambiar mi manera de vivir, porque ahora mi responsabilidad es otra. ¿Qué? ¿Así piensa el joven, hermanos? Ayer yo platicaba con una joven y me decía, le decía a mi esposa y le decíamos nosotros que debía de ahorrar. Y dice, ¿sabes qué? Que no, es que, mira, el joven, ¿qué piensa, hermanos? Que siempre va a tener trabajo, que siempre va a haber salud y que siempre va a haber oportunidades. ¿Así piensa el joven?
Sí, así siempre piensa el joven. ¿El joven ahorra hoy en día? No. ¿Para qué ahorramos? ¿Para qué ahorramos si tenemos la vida por delante, hay trabajo, va a haber oportunidades, ¿sí? Pero yo te quiero decir que los que ya vivimos, siempre hubo oportunidades de trabajo, no siempre tuvimos oportunidades de trabajo. Y mire, y cuando nos faltó el trabajo, entonces sí, dije, tenía que haber sido prudente, tenía que haber ahorrado, ¿sí? Porque ahora ya me llegó la necesidad, ¿sí? Y la angustia, porque hay que pagar muchas cosas. Y entonces, pero el Señor dice, ¿cómo voy a considerar un hombre prudente? Fíjate que él dice, es un hombre que construyó su casa, ¿sobre qué dice? Sobre la roca, en algo sólido, en un fundamento en el cual tú y yo tenemos que saber que tenemos que poner nuestra fe en ese fundamento. Porque mira, si tú pones tu fundamento en la iglesia, yo les decía al principio, hermano, ¿qué pasa cuando tú pones tu fundamento en la iglesia, hermanos? ¿Los hermanos te van a decepcionar? ¿Sí? ¿Has sido decepcionado por la iglesia, por los hermanos? ¿Has sido decepcionado? A ver, díganme con sinceridad, hermano. ¿Sí? Sí, dice sí. ¿Has sido decepcionado por los líderes o los pastores? Y yo creo que sí también. Pero mira, también te voy a decir otra cosa. ¿Tú has decepcionado a otros? Ah, no, yo no. Otros me han decepcionado. Y mira, y esa es la complejidad de la iglesia. Que siempre nosotros vemos cuando nos decepcionan a nosotros, pero nosotros nunca vemos cuando nosotros decepcionamos a otra persona. Siempre vemos lo que nos hacen a nosotros, pero nunca vemos nosotros lo que nosotros hacemos a otras personas. Y así es de compleja la iglesia. Así es de compleja la iglesia. Y el Señor sabía que tú y yo íbamos a crecer en esta iglesia y que iba a haber motivos por los que nos quisiéramos retirar. Porque mira, voy a leerte, me voy a saltar el versículo 26. Versículo 26, vamos a leerlo. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre que dice, insensato, que construyó su casa sobre la arena. ¿Hay personas que construyen su casa sobre la arena? Sí, hermanos, sí. De hecho, cuando yo estaba chiquito yo conocí, y yo creo que para los que son más jóvenes no saben esto, pero nosotros crecimos con la canción de Criqui de tres cerditos. ¿Sí se acuerdan de esa canción? Los que ya somos de más años. Y había 3 cochinitos que construyeron su casa y uno la hizo de paja, ¿no? ¿Sí? Otra la hizo creo hasta de madera, ¿sí? Pero otra la construyó bien sólida, ¿sí? Y esto es lo mismo, dice, ¿qué pasa si tú construyes tu casa sobre la arena? ¿Qué pasa? ¿Tiene firmeza? Fíjate lo que dice, porque cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó, ¿y qué dice? Y grande fue su ruina. Gracias, Y así es la vida tuya y mía si queremos construir en algo que no es Jesucristo. Porque a veces nosotros queremos construir porque lo que me diga el pastor, y si la iglesia me trata bien, yo me voy a unir a la iglesia. Fíjate, y este es un fundamento que no es sólido. Yo hoy lo que te quiero invitar es que tú confíes en el Señor Jesucristo. Porque mira, tarde o temprano, yo soy un ser humano y que puedo decepcionar a muchas personas. Conocí a muchos hermanos durante mi caminar en el Señor Jesucristo, en caminar en las iglesias. Y mira, la mayoría que confiaba en los pastores, cuando los pastores cometían ciertos errores o caían, ¿sabes qué es lo que hacía la mayoría de la iglesia? Se iba decepcionada. Se retiraba de la iglesia. ¿Sí? Y ya jamás querían saber nada del cristianismo. ¿En dónde construyeron? Hermanos? ¿Sabes en dónde construyeron? En la arena. En algo que no es sólido. Porque tú y yo nos hemos dado cuenta que nosotros somos frágiles, somos seres humanos. Pero si tú y yo queremos construir en la roca, tiene que ser en el Señor Jesucristo, porque si tú y yo construimos en el Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? Fíjate, versículo 25. Estos son los que construyeron en la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa, ¿qué dice? No se derrumbó porque estaba cimentada sobre qué estaba sobre la roca. Y mira, y esto, hay escritores que dicen que las lluvias, los vientos, son cosas por las que tú y yo vamos a pasar. Problemas económicos, enfermedades, ¿sí? Desilusión de la iglesia, de los pastores.
Y entonces cuando uno construye siempre en la roca, ¿sabes qué es lo que va a hacer la iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia? Va a continuar. Y mira, y a mí me da seguridad porque hoy nosotros pertenecemos a una iglesia. Hay un grupo de familias que llegan muy temprano, que la mayoría de los congregantes o de los servidores que nosotros tenemos, hermanos, son hombres que tienen casi la edad de más de 70 años. Algunos ya cumplen más de 80 años. Y a veces si tú los ves, no se les ve. Yo conozco personas de 70 años que no tienen a Jesucristo en su vida. ¿Y sabes cómo viven? Viven amargados, viven solos, viven sin ninguna ilusión. Sí, de veras, así viven, hermano. Así viven hay gente. ¿Y sabes qué? Y se ven viejitos. Pero mira, y yo conozco a gente de más de 80 años que le sirven al Señor. Que le sirven al Señor. Y mira, están activos. Y si yo te presentara aquí y te los pusiera, porque aquí los tenemos, nadie pensaría que tienen más de 80 años. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en el Señor y aún ellos están activos. Están activos. O sea, no son de los que se quedaron en su casa con su pantalla de 80 pulgadas, ¿sí? Ejerciendo su pulgar, hermanos. Son gente que se han comprometido con el Señor Jesucristo y que nosotros los tenemos aquí. Eso es lo que me da seguridad. Eso es lo que me da confianza que verdaderamente el Señor cumple. Por eso cuando yo veo esas personas, matrimonios que cumplen más de 30, 40 y 50 años. ¿Lo puedes creer? A mí una vez yo les compartía que a mí una vez, no porque tenga el matrimonio perfecto, ni siquiera me preguntaron, oiga, ¿usted cómo se lleva con su esposa? ¿Sabes qué me dijeron? Oiga, queremos que nos vaya a dar una conferencia para matrimonios. Porque escucharon que yo ya llevaba más de 30 años casado con mi esposa. Dijeron, no, estos sí aguantaron, que nos pase el tip, ¿no? Que nos pase el tip, ¿por qué aguantaron tanto? ¿Sabes qué hace que un matrimonio permanezca muchos años? Porque mira, en la sociedad que hoy vivimos, los matrimonios, ¿cuánto duran? ¿Cuánto duran los matrimonios? ¿Cuánto duran las parejas juntas? ¿Cuánto duran? Pues no, pues hasta donde lleguemos, si nos comprendemos, fíjate, hoy los jóvenes dicen, mira, si nos comprendemos, seguimos. Y si no, pues cada quien por su camino. ¿Así eran anteriormente? ¿Así era anteriormente? No, así no era anteriormente. Fíjate, se sale la muchachita de su casa y se va con el muchacho a vivir, ¿sí? Se sale porque ya estaba harta de su casa. Y llega un momento en que después se harta de donde va a vivir, ¿sí? Y después se quiere regresar. Así yo viví una situación en la cual yo escuché cuando el muchacho regresa a la muchacha a su casa. ¿Y qué crees que hicieron sus papás? ¿La recibieron? No la recibieron. ¿Sabes qué? No, usted se me regresa allá. Y éramos esa sociedad en la cual nosotros nos aguantábamos. Hoy los jóvenes no quieren aguantarnos. En el primer descontento, en el primer, ya no nos comprendemos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen? Pues deciden separarse, se deciden separar. Entonces, ¿cuál es la clave, hermanos? ¿Cuál es el fundamento para un buen matrimonio? ¿Sabes cuál es el fundamento? El Señor Jesucristo. No, bueno, también una buena esposa, dice Dani. Pero ¿sabes qué? El fundamento principal, ¿sabes qué? Es el Señor Jesucristo. Y ¿sabes qué? Yo un día me di cuenta que efectivamente, si tú quieres amar verdaderamente a tu esposa, a tu pareja, yo te quiero decir que tú tienes que primero amar al Señor Jesucristo. Porque el amor que tú le des a Él y el amor que haya en tu corazón de Jesucristo va a poder tener la capacidad de que tú y yo podamos amar. Porque si nosotros creemos en este fundamento, mira, la vida puede cambiar. Yo hoy que estoy leyendo esto de fundamentos, no solo es para la vida de la iglesia, sino también es para la vida de cada creyente de nosotros, para que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y mira, y aquí ya vemos variedad, estamos solteros, divorciados, dejados, algunos casados, ¿sí? ¿Sí? Algunos viven en unión libre, pero te voy a decir una cosa. Mira, si tú pones tu confianza en el Señor Jesucristo, los errores que tú y yo cometimos en el pasado se pueden quedar allá. Mira, ya lo decían aquí acerca del yugo. Dice el Señor Jesucristo, si están algunos trabajados y cargados y cansados, ¿qué dice el Señor? Vengan a mí, ¿qué les voy a hacer? ¿Les voy a hacer la carga más pesada? No. Mira, ahora tú y yo vamos a poder comprender que se puede vivir en el Señor Jesucristo, que tú y yo podemos vivir de otra manera.
con otra perspectiva. Sí. Él puede reconstruir, mira, y yo aquí lo hemos dicho, hace 8 días que teníamos nuestro aniversario, a mí me dio mucho gusto haber visto un hermano que se llama Antonio, que llegó hace como 8 meses, llegó al grupo de estudio que tenemos, y él llegó divorciado, o sea, ya se había separado de su esposa, se había separado. Y en el proceso que él empezó a estudiar la palabra de Dios, algo surgió en él, que un día nos dijo, ¿saben qué? Ya regresé con mi esposa. Y yo digo, wow, qué bueno que ya regresó con su esposa. ¿Quién crees que lo hizo, hermanos? ¿Quién crees que lo hizo? ¿El estudio? ¿Sí? Su buena voluntad que él tenía por sus hijos, lo hizo su hijo, ¿sabes qué? Es el Señor Jesucristo que, ¿sabes qué? Que le pone en su corazón, ¿sabes qué? Ve y haz las cosas bien. Es el hombre prudente, el hombre que quiere construir su casa, su matrimonio, ¿sí? La vida familiar, la vida de sus hijos, la quiere construir sobre un fundamento que se llama, ¿sabes qué? Jesucristo. Mira, yo no estoy de acuerdo a veces en los conciertos, porque a veces yo le platicaba a mi esposa que los jóvenes que cantan ahí tienen que tener mucho cuidado, porque después ellos cambian totalmente su pensamiento. Pero como me invitó mi hijo y es su cristianismo que él está viviendo, porque es su cristianismo, yo viví mi cristianismo, hermanos, ¿sí? Yo soy de Marcos Witt para atrás, ¿sí? Ahora ya hay nuevos grupos que salen y pues es su forma de expresar el Señor. Y digo, bueno, pues lo voy a dejar, ¿no? Porque ¿qué prefiero yo? Un hijo que crea en el Señor Jesucristo y que vaya y que busque a Dios en los conciertos, en las iglesias, o quiero un hijo que se aparte de la fe, de la doctrina, hermanos. ¿Qué queremos? ¿Sabes qué? Yo digo, pues, Señor, pues yo lo acompaño, Señor. No estoy de acuerdo con eso, pero te acompaño. Pero ¿sabes qué? Algo que yo sí pude entender ahí es que el Señor Jesucristo está en todos los lugares. Y Él está sanando vidas. Está cambiando vidas. Y algo que pude yo entender es que, ¿sabes qué? El Señor Jesucristo puede cambiar tu vida y mi vida. Hacerla diferente, porque Él es el fundamento dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que entender que, mira, si tenemos este fundamento, lo demás es superficial, hermano. Si está bien construida, si en la iglesia les piden una forma diferente de vestir, porque hay iglesias en donde si les llevan la forma de vestir, miren, la falda debe ser abajo de las rodillas, el hombre debe de ir a la peluquería, ¿no? Y muchas cosas. Nosotros aquí no somos tan exigentes, hermanos. Sí. Nosotros aquí, si quieres pasar sin corbata, pasa sin corbata, hermanos. Porque el Señor, ¿qué es lo que ve? ¿Está viendo tu corbata? ¿No? Miren, y a mí cuando me preguntan, bueno, pastor, ¿usted por qué viene así siempre vestido y deja a los demás que no usen corbata? Miren, yo algo les puedo seguir. Mi formación cuando yo empecé a estudiar y empecé a estudiar la palabra de Dios, dice, ¿sabes qué? Tú le vas a hablar al pueblo de Dios. Y es como si tú fueras a recibir al presidente. ¿Cómo te vestirías? Si la presidenta Claudia te fuera a visitar mañana a tu casa, ¿cómo la recibirías, hermanos? ¿Cómo la recibirías? ¿En pijama? ¿Con chanclas? ¿Sí? Muchos del PRI dicen, ni del PAN, yo ni la recibiría. Sí, dijo un hermano, yo ni siquiera la voy a recibir, ni siquiera le voy a abrir la puerta. Pero, ¿cómo recibirías a un mandatario que te va a visitar? ¿Cómo lo recibirías, hermanos? A una gente importante, ¿cómo la vas a recibir? Elegante. Es más, mira, los papás que tienen mucho tiempo que no ven a sus hijos, ¿cómo reciben a sus hijos, hermanos? Pues con la mejor ropa, hermano, ¿sí o no? ¿Cómo recibió fíjate, si el hijo pródigo, ¿cómo fue recibido? ¿Cómo fue recibido? ¿Te acuerdas? ¿Sí? El hijo pródigo se había hecho, derrochó el dinero de su papá y regresó humillado. Y todavía el hijo le dijo, Señor, le dijo, Padre, no soy digno de llamarme tu hijo, ¿sí? Hazme como uno de tus trabajadores, ¿sí? ¿Y qué hizo el padre? ¿Sabes qué? Lo abrazó. Y él venía de cuidar cerdos. ¿Te puedes imaginar el olor del hijo pródigo? ¿Cómo olía, hermanos? Pues yo creo que los criados le dijeron, ay, hágase para allá tantito. ¿Y qué dijo? ¿Sabes qué? El padre lo abrazó, no le importó cómo olía, en la situación que venía. Y digo, ¿sabe qué? Tráiganle ropa a mi hijo, tráiganle zapatos y tráiganle un anillo. Fíjate, y esa es la imagen que el Señor Jesucristo ha hecho para ti y para mí. Esta es nuestra roca y este es nuestro fundamento. Porque si tú y yo creemos hoy, el Señor Jesucristo puede cambiar nuestra vida. Yo estoy seguro que ayer que se hicieron oraciones, llamaban al llamado a que en ese momento la vida de muchos puede cambiar. Mira, una de las cosas que creemos
y que nosotros ya estudiamos el compromiso de la iglesia o el proyecto de la iglesia que debe de tener, es que tú y yo tenemos que proclamar la palabra. Pero ante todo, primero tenemos que creerla. Y creerla es vivirla. ¿Te acuerdas? El hombre prudente es el que oye la palabra y ¿qué dice? Y la guarda, la vive, la pone en práctica. No es el que oye y que dice, no, pues es que el hombre que hizo su casa sobre la arena. ¿Qué le pasó, hermanos? Mira, vinieron los problemas económicos. Vinieron los problemas familiares. Le anunciaron que tenía una gran enfermedad. Un día fue al médico y le dijo, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer. ¿Y qué crees que hizo? Se desboronó. Se cayó. Solo tú y yo, para recibir noticias fuertes, hermanos, tenemos que estar en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Y mira, y esto me da seguridad porque mira, yo he llevado noticias a hermanos en la fe de aquellos que han traspasado la línea. ¿Te acuerdas que te dije que hay alguien que ha traspasado la línea? Espero que tú ya la hayas traspasado. Mira, va a haber un momento, si tú eres creyente de Dios, va a haber un momento que tú vas a atravesar esa línea en donde ya no hay retorno. Porque si tú todavía no eres el que cruza la línea, te voy a decir, espero que no seas de los que califican. Mira, si tú eres de los que todavía tienes un problema económico y te vas de la iglesia, hermanos, todavía no cruzas la línea. Si tú ves un problema en la iglesia y te retiras, o vamos, mira, tú no estás de acuerdo como el pastor está dirigiendo la iglesia. Porque hay muchas personas que no están de acuerdo como dirigimos la iglesia, hermanos. ¿Sí? Y nosotros tenemos que orar para que nos dé sabiduría, hermanos. O como dijera el pastor Gustavo, o al menos puntería, ¿no? Para saber cómo dirigir a la iglesia, hermanos. ¿Sí? Y eso tenemos que orar tú y yo, que nos dé sabiduría, pero a ti te dé paciencia, para que tú puedas seguir adelante. Porque mira, yo te garantizo, porque aquí tengo de las personas de 70 y de 80, ¿te acuerdas que te digo que tenemos personas de 70 y de 80? Que están trabajando en el Señor. A mí me admiran, yo estoy admirado. Y aquí está mi esposa. Muchas veces yo le he dicho a mi esposa, sabes que ya estoy cansado. Yo creo ya necesito vacaciones. Necesito poner pastores y líderes que ya sigan con la iglesia porque yo ya me cansé. Pero ¿sabes por qué a veces uno se cansa, hermano? Porque no está confiando en su fundamento. Se ha dejado llevar por las ideas y yo aquí un día también lo dije, hermanos. Yo también lo dije. Un día un hermano me lo reclamó, me dijo, oiga, usted ya se va, ¿verdad? Usted ya no me está esperando su pensión porque usted ya se va de la iglesia. Ya vi que está haciendo usted planes, que está poniendo cargos, todo eso porque ya se quiere. Pero un día yo descubrí que si yo hiciera eso, hermanos, sería como cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, miren, ya muchos se han ido. Porque ya no están de acuerdo cómo predico, cómo dijo la iglesia, y ya todos se han ido. Y les dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y precisamente también fue Pedro el que le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? ¿Te acuerdas? ¿A dónde iremos? Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué bueno que ojalá tú dijeras así, hermano. Que ojalá tú traspases la línea y que ya no haya retroceso y que pase lo que pase, hermano. No sé la situación que tú estés viviendo, hermanos. Porque aquí hay personas que tienen más de 80 años, hermanos, y que ya les han dicho que su vista ya no está funcionando. ¿Sí? Que se tienen que cuidar más porque su diabetes ya se está presentando más frecuentemente en su cuerpo. ¿Y qué crees? Ellos siguen adelante. ¿En dónde están confiando, hermanos? ¿En quién están confiando? En la roca. En el fundamento. Y el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Porque mira, vamos a regresar y con esto terminamos. Vamos a Hechos de los Apóstoles, en donde estábamos leyendo en el capítulo 2, perdón. Versículo 2:36, y si quieren pónganlo ahí en la pantalla para que todos lo veamos. Es importante que terminemos con esto. 2:36. Está hablando Israel, y fíjate, está hablando Israel y va a terminar con Israel. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, ¿qué dice? Señor, ¿y qué dice? Y Mesías, es nuestro Señor. Fíjate algo que yo ayer estaba diciendo, Señor, qué bueno que te alaben. Qué bueno que yo vine a este concierto para saber que hay mucha gente que yo desconocía, pero hay gente que alaba y bendice al Señor.
en otras iglesias. Cuando oyeron todos estos, se sintieron, ¿qué dice? Profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y si tú te haces esta pregunta hoy: Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Continúo o me regreso? ¿Sigo adelante? Porque estoy desilusionado. Y dice, hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué dice? Arrepiéntanse, ¿y qué dice? Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro, y recibirán el don, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. ¿Sabes cuánta gente se convirtió en este momento? 3,000 personas. 3,000 personas se convirtieron. Yo me puedo imaginar que este mensaje, hermanos, era de parte de nuestro Dios a un pueblo que te necesitaba. ¿Qué necesitamos tú y yo, hermanos? Arrepentirnos. A veces de que seguimos como que jugando a la fe, de que sí quiero creer, pero luego lo que me hacen, o lo que yo vivo, o lo que estoy experimentando, pues no me permite seguir avanzando. Y tú y yo tenemos que seguir avanzando, hermanos. ¿O te quieres regresar, hermanos? ¿Te quieres regresar? ¿O quieres experimentar milagros, hermanos? Mira, nosotros que hemos caminado con el Señor, nosotros hemos visto milagros en la gente. Y milagros es lo que yo decía, hoy oraba yo por Copi, porque nosotros oramos. ¿Te acuerdas cuando oramos cuando ella iba a entrar a ser intervenida? ¿Sí, hermanos? ¿No te da gusto hoy verla de esta forma? Sí. ¿Y sabes qué? Nos va a dar más gusto cuando ella ya deje el bastón. Y va a ser gloria a Dios, ¿sí o no, hermanos? La gloria para el Señor, porque a Él hemos confiado en nuestras vidas. Y esos son milagros, hermanos, son milagros. Porque a veces la gente quiere creer, a ver, pero sin operar y sin que nada. No. El Señor ha puesto esos instrumentos para que tú y yo confiemos y que también se dé, que también lo puede hacer el Señor. Claro que también lo puede hacer, hermano, si es su voluntad. Pero nosotros confiamos más en lo que Él ha puesto en los medios y los doctores para que tú y yo nos podamos curar y podamos seguir adelante, hermanos. Entonces, fíjate lo que dice, arrepiéntase, versículo 39, y con este vamos a terminar. En efecto, la promesa es para ustedes. ¿Para quién más, hermanos? ¿Para quién más? Para sus hijos, para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, dice, ¿qué dice? Quiera llamar. ¿A ti te llamó el Señor, hermano? ¿Sí? ¿Estás convencido de que te llamó? Entonces, ¿qué tú y yo tenemos que hacer, hermanos? Que aun cuando vengan las lluvias, las tempestades, ¿sí?, y el viento pegue duro sobre tu casa, ¿qué es lo que tenemos que seguir? Tenemos que seguir adelante. Vamos a seguir adelante, hermanos. Esta es la promesa, porque la promesa del Señor Jesucristo y las puertas del Hades o las puertas de la muerte no van a prevalecer sobre la iglesia. Y si nosotros creemos que somos la iglesia, hermanos, ¿sí?, tenemos la promesa del Señor Jesucristo, ¿sí?, que aunque estemos muertos, ¿qué dice? Porque hemos creído en el Señor Jesucristo, vamos a seguir viviendo por una eternidad. La eternidad, hermanos, para nosotros ya empezó hoy desde que creímos. Porque dice el Señor Jesucristo que pasamos de muerte a vida eterna, hermanos. Esa es la muerte. Y la vida eterna, hermanos, la tenemos que disfrutar nosotros, tú hoy aquí, hermano. No esperes hasta que lleguemos a las calles de oro y mar de cristal. Porque muchos ya estamos queriendo, Señor, ya quiero llegar a las calles de oro y mar de cristal. ¿Te puedes imaginar que tú y yo hoy podemos vivir la vida eterna hoy aquí, hermano? ¿Sí? Confiando en nuestro Señor Jesucristo y sabiendo que todo lo que hagamos aquí, como dice la palabra del Señor, nada de lo que tú y yo hagamos en esta tierra para el Señor Jesucristo, que es nuestra roca, nuestro fundamento, nada es en vano, hermanos. Nosotros estamos creyendo y caminamos, sí, con fe, pero con la certeza de que todas las promesas de la palabra de Dios son para ti y para mí. ¿Sí, hermano? Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te damos gracias esta mañana porque a través de las palabras que le dijiste a Pedro, Señor, que tú eres el fundamento, Señor. Tú eres nuestra roca. Tú eres ese fundamento que nuestras vidas, a veces confundidas y con miedo, necesitamos, Señor. Queremos confiar en ti, Señor. Queremos ser como esa iglesia primitiva que dice que tenían todas las cosas en común. Y que cada día se añadían más y más a este pueblo que se llama iglesia, Señor. Porque en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis dice que tú vendrás por tu iglesia, Señor. Que tú eres el esposo y vienes por tu novia. Y nosotros somos esa novia, Señor. Que estamos permaneciendo, aún con las dificultades y con los problemas,
Vamos a seguir confiando en ti, Señor, y ponemos nuestra vida en ti, confiando que tú eres fiel y verdadero y que hoy tú vives por toda la eternidad. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a continuar. Gracias.